coordinador de un grupo que se creó por iniciativa mía con algunos otros compañeros de la Asamblea Nacional de distintas bancadas, que es el Grupo Parlamentario para la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que mi tarea en la Secretaría de Planificación me comprometió sobre todo con una visión de desarrollo nacional, y es esta la que hoy el país ha perdido, ¿no es cierto? No tenemos un gobierno que tenga una visión de desarrollo nacional. De hecho tenemos un gobierno que para nada sostiene esa visión y más bien es la sumatoria de intereses corporativos del gran capital. Pero ventajosamente tenemos también digamos, como país hemos firmado el compromiso con las Naciones Unidas hasta el 2030 para cumplir unos objetivos de desarrollo, y había creído yo importante que la legislatura se comprometiera en eso, y coordino también ese grupo de trabajo, que esperaré que desde mayo, que dejo la presidencia de la Comisión de Régimen Económico, me pueda dedicar de cabeza a eso, porque creo que ahí también tenemos tareas importantísimas que cumplir. Y abro un paréntesis, me suelo olvidar de esto, importantísimas de cumplir con el equipo que me acompaña, al cual al final agradeceré y presentaré, pero en eso me acompaña la compañera María Belén Proaño, que estamos trabajando con ella ese grupo parlamentario. ¿Qué hemos hecho en la gestión legislativa? Solamente en este año hemos tenido 47 sesiones, es una comisión esta que entre las que más sesiona y sesiona regularmente. Nosotros tenemos al menos una sesión por semana los días miércoles, porque la Asamblea ha tomado la costumbre de legislar martes y miércoles. Hoy hay tantos temas represados que muchos de ellos no son ni siquiera importantes, sino cambios del orden del día, exhortos y resoluciones, que también hemos tenido que sesionar martes, miércoles y jueves, y eso detiene un poco el trabajo de nuestra comisión. Pero a pesar de eso hemos tenido una regularidad de sesiones, insisto, esta con la Comisión de Justicia, seguramente que la preside además otra compañera de nuestra bancada como Marcela Guiñaga, son las que más sesiones tienen con mucha regularidad. Todo el tiempo estamos nosotros abocando conocimiento de proyectos de ley que nos llegan, todo el tiempo estamos pidiendo la comparecencia de autoridades y desarrollando trabajo técnico de las leyes que se nos presentan. Pero si uno quiere ser sintético, habría que rescatar estos 6 trámites legislativos aprobados. Insisto, eso no es lo que supone el trabajo de las 47 sesiones, sino tal vez lo más destacado. Y ahí tenemos el 4º y el 5º informe trimestral de acciones desarrolladas en favor de la reconstrucción. Esto funciona de manera errática de parte de la presidencia de la Asamblea Nacional y de manera politiquera, incluso diría a ratos. Cuando creen que hay un informe que nosotros vamos a criticarlo severamente, no le mandan a mi comisión, sino que la mandan a la de Desarrollo Económico, que en cambio está presidida por alguien de Alianza País, un morenista, como es el caso de Esteban Albornoz. Y cuando nos han mandado, evidentemente hemos cumplido la tarea de hacer el seguimiento de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, que es una cosa que quedó zanjada en ley y que por lo tanto nosotros tenemos que hacer ese seguimiento. El informe que está listo para votación, de todas maneras el Ejecutivo es el que no se ha puesto de acuerdo en que ya no tenga observaciones sobre este proyecto, pero es un proyecto de ley muy importante, que es la actualización del Código de Comercio. Para que ustedes tengan una idea, es una ley que tiene más de 1.400 artículos, es una ley bastante voluminosa, y es una ley que entre sus ventajas está el propio hecho de ser actualizada. El código actual data de 1906, es decir, tiene más de 100 años el código actual, con algunas reformas importantes en los años 70, pero que todavía tiene atrocidades como que las mujeres tengan que pedir permiso a sus esposos para desarrollar actividades de comercio, o que se habla de digamos, de la correspondencia que es enviada en barcos de vela. Es decir, ese tipo de normativa es la que está ahí, que está absolutamente desactualizada. Y por eso es que una tarea fundamental para nosotros es la actualización de ese código. Código presentado por iniciativa del presidente Correa, ¿cierto? Se aprueba ahora, pero porque ha tenido todo este tiempo de trabajo, o el Código de Salud, que también es una iniciativa de nuestro gobierno en el periodo anterior, pero que tienen, claro, evidentemente tiempos largos de tratamiento. Este particular del Código de Comercio está listo para ser votado, pero todavía la presidencia de la Asamblea no pone en el debate y todavía, por lo tanto, no podemos tener una ley, pero va a ser una ley muy positiva. Incorpora temas como la posibilidad de que se haga transacción con facturas electrónicas, incorpora temas como, digamos, en el caso de los seguros, de todo el tema de los seguros, normativa a favor del asegurado, no de las aseguradoras, evidentemente estando nosotros ahí, esa iba a ser nuestra orientación.
Y ahí en cambio quiero destacar el trabajo que ha tenido David al frente de la Secretaría de la Comisión, porque ha hecho un trabajo extraordinario. David, te felicito mucho por el trabajo que has hecho. La posibilidad de procesar estos 1.400 artículos conversando con todo tipo de organizaciones es importante. El proyecto más importante desde mi punto de vista, porque supuso el cumplimiento de una oferta de campaña que la hice yo aquí con ustedes y en todo el territorio, fue la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites. No puede ser que en los tiempos actuales sigamos agobiados por el Estado con un conjunto de trámites inoperantes o que, siendo importantes, se demoran mucho. Y esta es una ley que tuvo votación unánime en la Asamblea Nacional, es decir, no hubo asambleísta que no la apoye. Hubo un trabajo muy importante del equipo de asesoría. En ese caso, nuevamente, hay una compañera que no está aquí ahora con nosotros, que es María Gloria, que había trabajado en este en este proyecto de manera importante. Y el trabajo que hicimos con distintas comisiones, el caso de Fernanda Racines, la prosecretaria de la comisión, también muy destacado en esta ley. Pero que esa es la buena noticia, que el hecho que es una ley hecha por nosotros, una ley aprobada por nosotros, pero una ley que no está siendo cumplida desde el Ejecutivo, ¿cierto? Ya no es cosa rara un Ejecutivo que no cumple las leyes, un Ejecutivo que da la espalda a las necesidades ciudadanas. ¿Y por qué digo eso? Porque la ley lo que establece es que el Ejecutivo tenga que hacer los reglamentos para que esto opere, y que es el Ejecutivo el que tiene que verificar que esto opere, pero no lo hace. Cosas tan sencillas como si mañana vamos nosotros a hacer un trámite, ya no nos pueden pedir la copia de la cédula o no nos pueden pedir la copia de la papeleta de votación, porque primero la papeleta de votación tal vez no tiene nada que ver con el trámite que vamos a hacer, y la otra, no tiene sentido que nos pidan la copia de la cédula si el Estado tiene nuestra información en el registro civil. ¿Sí? Cosas tan sencillas como esas, al hecho de que si yo hago una gestión, por ejemplo, en la dependencia A del Ministerio de Salud y mañana tengo que hacer otro trámite en la dependencia B, ya no me puede pedir la dependencia B, ¿no es cierto?, los trámites y los requisitos que ya me pidió la dependencia A, es decir, ya reposan en la institución, por lo tanto no lo pueden hacer. Eso, hasta la posibilidad de que tengamos un sistema de transacción entre el Estado y los, digamos, contratados por el Estado. Muchas veces puede haber el Estado puede tener una deuda con alguien que está haciendo una escuela, por ejemplo, pero esta persona que está haciendo una escuela tiene una deuda tributaria con el Estado. Ahora lo que hay que hacer es que esperar que el uno le pague, que el otro le pague, ¿no es cierto? Y así se da el proceso de que le pagan al Estado y le pagan al Estado tributos y el Estado paga lo que debe. Ahí hemos creado un sistema de compensación. ¿Qué significa esto? Que si el Estado le está debiendo 100 a Lucho y Lucho le está debiendo 20 al Estado, ahí compensan, ¿no es cierto?, y ya solamente pagan lo restante. Entonces es una ley muy importante. Y claro, el informe de ejecución del presupuesto general del Estado. Noten una cosa, en la rendición de cuentas del año anterior les informé el trabajo que habíamos hecho sobre la aprobación del presupuesto para el año 2017, ¿ya? ¿Por qué no les puedo informar hoy el trabajo que hicimos para la ejecución del presupuesto 2018? Porque no le pasaron a mi comisión el presupuesto, porque sabían que íbamos a ser severamente críticos con ese presupuesto. Tanto así que el Ejecutivo es la primera vez en años que no puede aprobar un presupuesto. Recuerden esto, el Ejecutivo de Lenín Moreno no pudo aprobar el presupuesto. Es decir, el presupuesto que está vigente en el Estado ecuatoriano es un presupuesto que pasó por el Ministerio de la Ley y no por la aprobación de nosotros los asambleístas. ¿Qué más? 25 trámites tenemos en este momento de leyes que están agrupados en distintas reformas. Una reforma a la ley de hidrocarburos que lo que busca fundamentalmente es que se compense a los territorios donde se hace procesamiento de crudo. En este momento tenemos la ley amazónica y compensa económicamente a los territorios de los que se extrae petróleo. Pero por ejemplo en Santa Elena o en Esmeraldas hay refinación del crudo y se está generando un impacto ambiental. La normativa que estamos trabajando ahí es que pueda también compensarse ambientalmente a ese tipo de poblaciones. Reformas muy importantes que nuevamente María Belén y Juan Pablo Jaramillo, que son parte del equipo, están también trabajando en eso, es reformas al tema de contratación pública. El sistema y aquí es donde uno nota los dobles discursos, ¿no? Ahora que supuestamente la tan cacareada corrupción, que cada vez ya no saben ni qué cifra sacar, que si el gobierno anterior se robó 5.000, 15.000, 60.000, 78.000 millones de dólares, absurdas, cosas absurdas que ya no saben ni de dónde sacar. Nadie dice que fue el gobierno del expresidente Correa el que generó un sistema de contratación pública, que es un sistema que funciona en línea, que es un sistema que ha sido felicitado por el BID y por el Banco Mundial, porque hace más transparentes las transacciones. Entre otras cosas, que hoy se hayan detectado casos de corrupción, como efectivamente han habido y hay que sancionarlos, es porque existe un sistema que permite transparentar, ¿no es cierto?, la forma en la que se hace la compra pública, cosa que no pasaba antes.
Hoy hay un sistema que, por ejemplo, plantea subastas inversas. Es decir, que si hay dos que están compitiendo, el Estado puede comprar por el que presenta menores precios, menores costos, y no por el que presenta mayores costos. Así se combatió estructuralmente un tipo de corrupción que operaba en la compra pública, que evidentemente no es perfecto y hay que seguirlo trabajando. Y por eso es que nosotros en estas leyes estamos trabajando en tres frentes. Número uno, que aumentemos los controles. Si hay que generar mayores controles, está bien que se generen mayores controles. Número dos, que siga siendo más eficiente la ley. No por el hecho de que yo meta un control más, tengo que extender 2 años un proceso de contratación. Tiene que ser igual, eficiente. Y el tercero es el tema de los mecanismos de inclusión social. Fue la primera vez también esta ley la que permitió que el Estado le compre a la economía popular y solidaria, que el Estado le compre a la pequeña y microempresa, ¿ya? Fíjense en la gran cantidad, y ahora en campaña los compañeros que están se podrán encontrar con gente que dice: yo hoy le puedo vender uniformes al Estado, yo hoy le puedo vender almuerzos al Estado. Es porque la ley permite esto, que haya privilegio en las economías populares y solidarias para que le provean el Estado. O la cosa que es lamentable cuando yo converso con los sectores productivos de Pichincha, por ejemplo, que dicen: vea, estamos a punto de hacernos importadores. ¿Y por qué? Porque antes la posibilidad que teníamos de estar conectados en el sistema de compra pública y por lo tanto desde la producción nacional abastecerle al Estado y generar empleo, hoy no lo podemos hacer. Por lo tanto estamos a punto de pasarnos al sistema de compra, a ser más bien importadores. Es porque el gobierno nacional también ha venido golpeando a los mecanismos de inclusión económica de la compra pública. Insisto, antes se compraba solo, ¿no es cierto?, a los peces gordos y a los grandes capitales. Eso es lo que pasaba con el país en el año 2004, 2002, 2001, 96, 97. Desde que existe el sistema hay la posibilidad de comprarles a los proveedores pequeños, a los proveedores medianos y de privilegiar la industria nacional. A veces esto no se entiende y claro, un gobierno como este lo entiende aún menos, un presidente así lo entiende aún menos, pero yo les diría, si tenemos un ejemplo y un lápiz me cuesta 90 centavos, ¿no es cierto?, que es importado desde China, y un lápiz me cuesta $1.05, que es producido nacionalmente, ¿qué es lo que creen que sería más ventajoso? A veces alguien puede decir a la fácil: no, pues compro el de 90 centavos. Sí, pero cuando ustedes compran eso están generando trabajo en otra parte del mundo. En cambio que si nos costara 15 centavos más el lápiz, estamos generando, ¿no es cierto?, la capacidad de que la industria nacional esté dando empleo y el empleo disminuye pobreza. Pero insisto, en un gobierno como este eso no se entiende, son los intereses de sus panas y del gran capital el que se beneficia. Reformas a la ley de minería, que es básicamente una que permite que todos los proveedores, tanto públicos como privados, entren en las mismas leyes de competencia, me parece que está bien. Reformas al sistema orgánico financiero, estas son más complicadas, no me voy a meter mucho en eso. Y la última que sí quiero hablarles un poquito más es el proyecto de ley o los proyectos de ley que fueron presentados para que la banca devuelva los débitos indebidos que le hizo a los usuarios. ¿Recuerdan ustedes de ese tema, no es cierto? Este periodista que se llama, o le conoce todo el mundo como el periodista Caterva, denuncia públicamente que a él le habían cobrado en su cuenta, ¿no es cierto?, 20 centavos, $2, $3, independientemente del caso. La situación, muchos de nosotros de aquí nos ha pasado eso. Primero, nos llaman de manera acosadora. Oiga, Luis, usted ha sido un excelente cliente, ha sido fabuloso para pagar la tarjeta, lo que fuera. Venga, le regalo la tarjeta. Primera cosa es: disculpe, ¿cómo así tiene mi teléfono? ¿Cierto? O vea, Paulina, ¿sabe qué? Le quiero regalar un fin de semana aquí en Atacames porque usted ha sido una cliente maravillosa, ¿cierto? O le llaman a decir: ¿sabe qué, compañero? Le ofrezco un sistema, un sistema de seguro para que usted tenga la posibilidad de un servicio de plomería. Todo esto que nos han hecho, ¿sí?, primero pasa una violentación, y es el hecho de que los bancos no pueden entregarle a proveedores distintos nuestra información. Sin embargo, nos llaman a ofrecer servicios. Segundo, cuando nos llaman a ofrecer esos servicios, a ratos ni siquiera estamos muy atentos, puede ser que aceptemos, o lo más grave es que no aceptemos, y de repente, ¿no es cierto?, aparece en nuestra cuenta debitado $1, $2, $3. Que vistos así, digamos, alguien dice: chuta, pero bueno, $1 más del trámite, lo que fuera. Pero cuando sumamos eso, y ese fue el trabajo que hicimos en la comisión con el equipo, llegamos a detectar que son $550 millones los que se mueven al año bajo este tema, ¿ya? Y solamente a la banca, por hacer comisión de eso, han llegado a recibir, ¿no es cierto?, utilidades y ganancias por $33 millones, ¿ya? Entonces, fíjense en el problema que teníamos ahí. ¿Qué pasa cuando el periodista denuncia esto? Todos vamos a nuestros estados de cuenta y a mí también me han estado cobrando. Y es por eso que, gracias al trabajo que hicimos nosotros en la comisión de algunos otros asambleístas, eso es cierto,
pero que yo tuve ahí un tema de liderar estas comparecencias, fue decirle a la banca, venga, aquí de explicaciones, fue decirle, sobre todo a los entes de control, venga, aquí de explicaciones, y es increíble, no sé si tienen ahí a mano los datos, pero entre enero y septiembre del año anterior, tuvimos en todo el año, por decirle algo, 60,000 reclamos. Pero solamente en el mes de noviembre tuvimos, ¿no es cierto?, cerca de 70,000 reclamos. Ahora les voy a dar los datos exactos. Lo que quiero mostrarles es que solo en un mes, a partir de la denuncia, ¿no es cierto?, crecieron exponencialmente los reclamos. O, por ejemplo, entre enero y septiembre, este dato lo tengo más fresco, tuvimos $500,000 que la banca devolvió a los depositantes. Y solo en el mes de octubre, cerca de $700,000. ¿Qué implica eso? Que la banca estaba reconociendo tácitamente que había violentado la ley y que por lo tanto tenía que devolverle a la gente que no le autorizó esos débitos. Ahora la gran pregunta es, y por eso yo presenté una iniciativa legal, y la iniciativa legal va en este sentido, respondiendo a esa gran pregunta. ¿Es el ciudadano el que tiene que comprobarle a la banca que le autorizó o no le autorizó? No, pues, es la banca la que tiene que tener la verificación de que el ciudadano le autorizó o no le autorizó. Por lo tanto, el proyecto que presenté dice, el peso de la prueba no está pues en el ciudadano, debe estar en la banca. Si por lo tanto la banca, segundo tema que plantea la ley, si por lo tanto la banca no tiene el justificativo, la banca le devuelve inmediatamente, ¿sí? Es decir, tiene que devolverle porque el ciudadano, el cliente no ha autorizado. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el ciudadano al que le estuvieron debitando año y medio? Entonces la iniciativa que presenté dice, señores, le devuelven el año y medio. Porque lo que han hecho ahora es, ustedes detectan el problema, ¿no es cierto? Y dicen, no, entonces sí, no se preocupe, señora Giselle, ya no le vamos a debitar. Y le dejan de debitar los $3 de ahí en adelante. ¿Y qué pasa con el año y medio que le estuvieron debitando los $3? Entonces lo que dice la iniciativa legal es, devuelven todo más los intereses que el ciudadano pueda haber ganado por esa iniciativa legal. Entonces ahí tuvimos una iniciativa legal. Si me permite terminar, compañera, para después las preguntas, ¿no? Ahí tuvimos una iniciativa legal junto con el compañero asambleísta Juan Cristóbal Lloret, también de nuestra bancada, y dos iniciativas más, la de Henry Cucalón de la bancada social cristiana y la de Esteban Albornoz. Pero lo importante es que bajo el liderazgo de la comisión que presido se pudo detectar el problema, bajo ese liderazgo se pudo llamar a todas las autoridades relacionadas, bajo ese liderazgo se pudo pedirle a la superintendencia que haga auditorías a los bancos. Bajo este liderazgo logramos un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo de que esto era ilegítimo, y bajo ese liderazgo es que estamos hoy a puertas, después del receso, de que aprobemos el primer debate o tengamos el primer debate sobre ese tema de ley. Ya no me detengo en la ley de trámites porque ya les expliqué solamente algunas cosas. Fíjense en lo ridículo que era esto, ¿no? A veces podemos hacer un trámite en línea, es decir, no tenemos que ir a la institución y podíamos hacer a nivel del internet. Pero llegaba el punto de que teníamos que pagar y el sistema nos dice, imprima el papel y vaya a pagar al IES o vaya a pagar al municipio. No tiene sentido, pues. Entonces, lo que ahí necesitamos es que se genere lo que técnicamente se llama una pasarela de pagos. Si el ciudadano ya llegó hasta ese punto, entonces que el ciudadano pueda pagar, ¿no es cierto?, en línea. Ahora la tecnología lo permite hacer. En el registro civil hoy se pueden hacer pagos hasta de $3 por imprimir ¿cómo se llama?, el certificado de nacimiento, cosas de estas. Entonces, estos son temas que se habían planteado. Simplificación para la liquidación y disolución de compañías. A ratos crear una compañía ya es un galimatías. Y es más complicado cuando uno quiebra cerrar esa compañía. Estamos eliminando todo eso en esa iniciativa. Pero la mala noticia, insisto, es que el gobierno no está haciendo el cumplimiento que dice la ley sobre los reglamentos para que esa ley opere. Esta fue la votación que tuvimos, una cosa de alguna otra manera inédita, ¿no? Con lo segmentado que es la Asamblea Nacional, logramos votación unánime en la Asamblea para aprobar este tema. Aquí está la iniciativa legal que ya les explicaba yo, fue presentada por mi parte. Esta iniciativa, insisto, que lo más importante es decirla, no es el ciudadano el que tiene que demostrar, es la banca la que tiene que demostrar, y sobre esa demostración tiene que devolver los recursos que nos habían debitado sin autorización. Aquí otro elemento que en el tema de la coyuntura es importante. En el año 2017 sí enviaron una ley económica urgente a la comisión que yo presido. ¿Qué hacía esa ley? Entre otras atrocidades, mataba el dinero electrónico en manejo del Banco Central. Como no teníamos ya los votos para sostener eso y sabíamos que íbamos a perder, lo que hice como ponente de esa ley fue incorporar una disposición. ¿Para qué? Los bancos
tengan que disminuir, es decir, abaratar los costos que nos cobran a los clientes por sacar plata del cajero, por consultar el saldo, por imprimir el saldo o por hacer una transferencia. Les pasa a ustedes, ¿no es cierto? Van a imprimir, les cobran 45, 50 centavos. Van a sacar. Después le dicen, ¿quiere que le imprima? Le cobran 35, 40 centavos. Si hacen una transferencia de un banco a banco, le cobran entre 45 o $1, ¿no es cierto?, cada transferencia. ¿Sí? Entonces el tema es, si necesitamos hacer cada vez más transferencias en línea y no necesitar el efectivo, pusimos en la ley por iniciativa mía que los bancos tengan que disminuir lo que nos cobran a los clientes por digamos, los costos bancarios. ¿Sí? Eso quedó en ley en 2017, diciembre del 2017. ¿Qué tenía que hacer? Reunirse la Junta de Regulación y efectivamente se reunió, no tenía otra alternativa, cumplir la ley, y lo hace en marzo del 2018. Toman la decisión de disminuir los costos de los servicios bancarios, pero como son vivísimos, al final ponen una cosa que dice, esto entrará en vigencia cuando se publique en el registro oficial. Pregunta para ustedes. Entre marzo del 2018, marzo o mayo del 2018, marzo del 2018, a la actualidad, ¿ustedes creen que han publicado en el registro oficial? No han publicado. ¿Ya? O sea, vivísimos, no han publicado. Esto es atroz, esto es una cosa de vergüenza. Pero no solamente eso, sino que en diciembre del año anterior, en noviembre en realidad, a finales de noviembre del año anterior, se reúne la misma Junta Monetaria y les decide dar un 13º a la banca. Así le hemos llamado, 13º a la banca. ¿Qué es lo que deciden? Decide la Junta que se vuelva más caro el uso de las tarjetas de crédito en los consumos que son a plazos. ¿Ya? ¿Qué pasa hoy? Porque ya tuvieron que votar esa resolución. Lo que pasaba y lo que pasa hoy es que si ustedes, por ejemplo, hacen una compra el 2 de enero con tarjeta de crédito, les hacen el corte el 15 de enero, pero ustedes tienen que pagar el 30 de enero, ¿sí? Digamos que la cuenta total se les hizo $400. Ustedes pagan solamente 200 y el otro financia, ¿sí? Lo que hace la mayoría de los ecuatorianos, digamos. El saldo de $200, ustedes lo empezaban a financiar desde el día en que pagaban, es decir, desde el 30 de enero. El 30 pagaron 200, el 30 les quedó un saldo de 200 y el banco les empieza a cobrar intereses sobre los 200 que no pagaron. ¿Desde cuándo? Desde el 30. ¿Qué resolución hicieron? La resolución que hicieron es que el sistema aparentemente funcionaba igual, pero los intereses ahora le empezaban a cobrar desde el día en que usted hizo la compra, es decir, desde el 1 de enero, desde el 2 de enero. Claro, ellos dirán, pero yo no he topado la tasa de interés. No, pues, pero está sumando más días en el cálculo de intereses, por lo tanto nos están afectando a nosotros y beneficiándose ellos. Los que han hecho los números dicen que eso pudo haber significado 2 millones de ingresos para la banca en un solo mes. ¿Ya? Entonces, dicho sea de paso, yo hago este anuncio porque esto estaba oculto, el equipo me advierte, hago el anuncio, así debe ser 15 días, y después de 15 días, evidentemente, ¿no es cierto?, nuevas cosas de la Contraloría, la prensa me ha venido dando los últimos 15 días, ¿no es cierto?, por todo lado, sí, es evidente, y le dije yo a mi equipo, recordarán, el día que tomaba esa decisión, les dije, nos vamos a meter con el verdadero poder del país. Dicho y hecho, ¿no es cierto?, la prensa inmediatamente empieza con los ataques. Eso es lo que nos toca, digamos, cotidianamente. Por lo tanto, compañeros, el precio de la coherencia en estos 2 años es muy alto, pero es justamente la coherencia lo que nos permite mantenernos aquí. El precio de la lealtad, y no a una persona, a unos principios políticos ha sido muy alto, pero es justamente la lealtad que nos permite hacer trabajo, digamos, legislativo a favor de ustedes. Otra iniciativa que presenté. ¿Qué pasó en el último proyecto de presupuesto que fue presentado? ¿Ya? El de este año vigente. La Constitución dice que de todo el peso de la economía, de todo el tamaño de la economía, se tengan que entregar 5% del PIB para salud, perdón, 4% para salud y el 6% para educación. Esta es una cosa progresista que se la pudo hacer con la Constitución de Montecristi. Es decir, ¿por qué está así en la Constitución? Porque esto significa que si la economía va creciendo, entonces siempre y obligatoriamente deben ir creciendo las asignaciones a salud y educación. ¿Quién lo hizo? El proyecto de la Revolución Ciudadana en la Constitución de Montecristi. ¿Qué hicieron en el presupuesto actual, el que está vigente este año? Hicieron un cálculo menor, ¿no es cierto?, para salud y educación. Claro, entre cómo ellos calculan, si llegaban a justificar que estaban entregando un incremental del 0,5%, ¿no? Porque debería contarles la película completa. Como la Constitución dice 4 para salud y 6 para educación, pero esta es una meta alta,
Mientras se llega a esa meta, lo que dice la Constitución es que cada año se deberá entregar el 0,5% del PIB, es decir, incrementalmente hasta llegar a esa meta. Pero estos vivísimos hicieron dos cosas. En salud ya se había llegado en el año 2016 a ese porcentaje, por lo tanto ahora tenían que mantenerlo, pero no lo mantuvieron, ¿sí? Y en el caso de salud no estaban haciendo un incremental del 0,5% con respecto al año anterior, ¿ya? No quiero confundirles con esto, pero si lo que dice la Constitución en sencillo es siempre entregue más recursos en educación, aquí no estaban entregando más recursos en educación, ¿ya? Y en educación superior había una disminución de 95 millones de dólares, ¿no? 95 millones de dólares, ¿sí? Entonces lo que hice es una iniciativa de que ahora la forma en la que se calcule sea con esto técnicamente hay dos formas a ratos de medir el presupuesto, el que ustedes asignan y el que ustedes efectivamente gastan. Entonces a ratos el gobierno se mueve, ¿no es cierto?, con cualquiera de las dos fórmulas y termina utilizando la que sea más beneficiosa. Esta iniciativa dice, calcule cualquiera de las dos formas, pero por ley ahora usted tiene que entregar la que sea más beneficiosa. Es decir, si lo presupuestado fue más alto o si lo codificado fue más alto, el que se toma como referencia es el valor más alto. Por lo tanto, esto sí nos garantiza que siempre tengamos incrementales en salud y en educación. No quiero detenerme mucho porque las otras dos cosas que quisiera comentarles son importantes, pero también hemos hecho trabajo territorial, ¿no? Sobre la consulta popular estuvimos muy activos, digamos, en distintas partes de Pichincha. Varias veces me han invitado también a Guayas, hay colectivos en Guayas, en Guayaquil particularmente, muy vinculados con el tema de entender la economía. He participado ahí. Debo decirles que esto, para bien y para mal, lo hemos podido hacer, y es que somos uno de los asambleístas que dentro de la Revolución Ciudadana somos invitados a varias conferencias dentro del país, y esto ha supuesto un trabajo territorial importante, ¿sí? Evidentemente nuestro trabajo político en defensa de los intereses de las grandes mayorías, hemos participado en las marchas de oposición. Creemos, y hay solo una cosa que le diría a Vicky, en la que corrijo respecto a lo que había dicho. A pesar de lo duro que es para nosotros sostenernos efectivamente cada día en la Asamblea Nacional, porque cada día es de escuchar un conjunto de barbaridades, cada día es que nos quieran señalar con el dedo, cada día la prensa solamente les hace caso a los sectores oficiales y no a nosotros. Somos evidentemente la primera fuerza política de oposición de este gobierno. Es durísimo, ¿no? Porque siendo la fuerza que le puso en el poder, somos hoy la fuerza política de oposición. Y lo que decía que corrijo de Vicky es que, al contrario de otras bancadas, como la de AP, ya que no tienen ni siquiera la cara de salir a defender las políticas de gobierno, o la bancada de Creo, por ejemplo, que ha tenido también desafiliaciones, somos la única bancada que ha crecido. En este momento nosotros somos 31 legisladores. ¿Sí? 31 legisladores. Que dicho sea, les advierto, porque ahora, a pesar de que el legislador Helmut Calle, ¿no es cierto?, están queriendo destituirlo, y para que vean ustedes, ¿no? ¿Por qué lo quieren destituir? Porque pidió un día sábado un local de una universidad para una reunión de este tipo, ni siquiera la reunión del proselitismo político, una reunión de este tipo en la universidad. Él es profesor de la Universidad de Bosch de Chimborazo. Hay profesores que piden para misas, profesores que piden para eventos políticos, ¿no es cierto? El propio gobierno, ¿dónde creen que hace, por ejemplo, los gabinetes itinerantes? ¿Cuándo los hace? Si es que los hace este gobierno. En centros educativos. Si juzgáramos a todos por la misma vara, ¿no es cierto?, ya estarían un montón destituidos, ¿ya? Pero ahora, como el día de ayer, ¿no es cierto?, anunciamos también el tema de esta denuncia sobre las offshore que estarían vinculadas con el círculo íntimo del presidente. ¿Qué creen? Hoy día ya están planteando la destitución del compañero Helmut Calle. Es la única forma en la que nos podrán debilitar. ¿Por qué? Porque en cambio por el otro lado hemos crecido más bien en asambleístas. Nosotros fuimos 28 en realidad cuando se hizo la ruptura, y después de eso hemos podido agregar 3 compañeros más y somos ahora 31. Y ya les decía, varias invitaciones a universidades para que podamos darles a conocer el trabajo legislativo, y también debería decirles con cierta satisfacción que somos también invitados desde la presidencia de la comisión, y como asambleístas hemos sido invitados a varias partes digamos, fuera del país, para que comentemos la política legislativa ecuatoriana. Hemos participado en 2 escuelas de verano de la izquierda europea. La izquierda europea tiene algo que nosotros lastimosamente no tenemos, y es que los partidos de izquierda de la Unión Europea constituyen todos una escuela, y tienen lo que se llama la escuela de verano.
fuimos invitados cuando en Hungría se reunió la escuela de verano para que demos la charla sobre América Latina, fuimos el único latinoamericano invitado para hablar de ese tema, y lo mismo en España para hablar de la experiencia progresista latinoamericana. Entonces estos son, yo creo que más allá del tema personal, es sobre todo un reconocimiento al proyecto de la Revolución Ciudadana. Se reconoce a la Revolución Ciudadana como el proyecto más coherente, digamos, en América Latina dentro del progresismo, y eso ha permitido, digamos, también la participación en algunos foros nacionales e internacionales. Hemos cumplido un trabajo importante alrededor de la denuncia sobre los temas de TBIs. Recuerden los lastimosos que son los tratados bilaterales de inversión para el caso ecuatoriano. ¿Qué es un tratado bilateral de inversión? Es uno donde un Estado se pone de acuerdo con otro Estado para supuestamente fomentar más inversiones. Definen en ese Estado que si hay una controversia entre ellos van a poner un árbitro, que se suponía fuera neutral, ¿sí? Que eso a la final no sucede. Y cuando nosotros hicimos el análisis para el caso ecuatoriano, las conclusiones fueron lastimosas. Número uno, nosotros tenemos más inversión de países con los que no tenemos firmados tratados bilaterales, es decir, no han servido esos tratados para generar inversión. Número dos, si acaso se han logrado canalizar 4.000 millones de dólares en todo este tiempo de tratados de inversión para el Ecuador, en cambio se nos ha demandado por 14.000 millones de dólares. ¿Sí se dan cuenta? Nos han invertido 4.000, pero nos han demandado por 14.000. Ahí están los casos de Chevron, ahí están los casos de Burlington, ahí están los casos de algunas petroleras, que cuando sienten que el Estado toma una decisión soberana, pero afecta a sus intereses, le demandan frente al árbitro. El problema es que, ¿saben quiénes suelen estar en los arbitrajes? Personas que trabajaron en algún momento para esas petroleras. Por lo tanto, ¿para quién? ¿A favor de quién fallan? Evidentemente, a favor de las grandes transnacionales y no de los intereses del Estado ecuatoriano. Estuvimos, la foto de arriba supone que fuimos el único movimiento de el Ecuador que estuvo presente en el Foro de Sao Paulo, el foro más importante de las izquierdas latinoamericanas, y estuvimos en este año con la delegación más exitosa. Y en cambio la de abajo es nuestra participación en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico en Argentina, que digamos también supuso la participación de varios intelectuales de izquierda de América Latina y del mundo. En términos de la rendición de cuentas, compañeros y compañeras, es esto lo que queríamos comentarles, pero quiero cerrar con dos cosas ya más breves, pero que me parece que también son importantes. Hemos podido hacer este trabajo, compañeros, en condiciones absolutamente adversas, ¿sí? Créannos que es para nosotros fuerte, duro, doloroso tener que salir todos los días a enfrentar una prensa adversa, a enfrentar una oposición mentirosa, ¿no es cierto?, que lo que hace es inventarse cosas, calumniarnos todo el tiempo, ¿no es cierto?, inventarnos, si ustedes quieren, noticias falsas o lo que fuera, unos entes de control absolutamente cooptados. Para que ustedes sepan, entre los 31 que somos, sumamos más de 200 procesos en la Contraloría, y esto es que cuando ustedes bajan a una decisión importante, resulta que hay alguien de la Contraloría esperándola a decir, con la novedad que le doy esta notificación. Entonces, por eso les decía, hemos hecho este trabajo legislativo en condiciones absolutamente adversas. Lo que nos ha costado la lealtad y la coherencia es fuerte en la tranquilidad personal, en la tranquilidad de nuestras familias, ¿sí? Saber que nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos están preocupados por la tarea que cumplimos es de alguna u otra manera pesado, pero lo hemos podido hacer solamente porque tenemos firmeza en los ideales, en la propuesta de gobierno que hicimos, en la propuesta legislativa que hemos hecho. Pero sí quería destacar eso, compañeros, porque a pesar de eso hemos podido sostenernos y nos podemos sostener, porque cuando vamos a los territorios, y yo les preguntaba a los compañeros que están, y Lucho lo podrá ratificar, están ya en campaña, ¿sí? Les decía, bueno, ¿cómo sienten la calle? Porque claro, una cosa es ver las redes, otra cosa es ver los medios de comunicación y otra cosa es ver la calle, ¿no? Si uno ve las redes, ve dos mundos. El nuestro, donde todos decimos, somos correístas, revolucionarios, ¿no es cierto?, algarabía, o vemos el mundo de los críticos que son unos odiadores, no hay otra, o vemos el mundo de los medios de comunicación que, créannos, no señalan nada de lo que está pasando. El día de ayer, a pesar de que dimos una rueda de prensa contundente sobre lo que había denunciado un portal de investigación de estas offshore vinculadas con el círculo íntimo, particularmente con el hermano del presidente Moreno, las noticias no dijeron nada, absolutamente nada. Y entonces, por eso les decía, la tercera forma en la que podemos ver la realidad es cuando están nuestros compañeros caminando en calle y ellos nos dicen, sabes que vemos que de cada 10, 8 están o 7 están a nuestro favor. Y eso es importante, y una cosa que decían ellos es, porque claro, fíjense que antes decíamos, éramos la 35, lo que fuera, y ahí nos reconocían.
Ahora es más difícil, tenemos que decir claramente que somos la lista 5, ¿no es cierto? Porque en dictadura uno tiene que participar donde puede participar, donde le quiera participar. Y a veces la gente no se queda tan convencida, bueno, sí, la 5, pero cuando le dicen, somos la oposición del gobierno, ah, qué bien, ustedes vayan adelante. Eso significa que lo que está pasando en este momento es que las encuestas están dando una versión real de lo que es. 80% en este momento cree que el país va por mal camino, es decir, 8 de cada 10 creen que el país va por mal camino, 7 de cada 10 ya no creen en la palabra del presidente, ¿no es cierto? Ya 6 de cada 10 dicen que estamos mucho peor, y a pesar de todo lo que le han dicho al expresidente y al compañero Rafael Correa, tienen números de aceptación y popularidad más altos. Las encuestas dicen en este momento que si mañana serían las elecciones, ¿por quién usted votaría? 33% vota por el compañero Correa, 30% vota por Nebot, ¿no es cierto? Y un 12-13% vota por no, que va Moreno aparece en el 1, en el 2, ¿no es cierto? Vota por Lazo, vota por Lazo. Entonces, fíjese lo que es eso. Alguien que no está de candidato, alguien que ha recibido toda, digamos, el peso de las críticas, alguien que le acusan de todo, que tiene cerca de 12 juicios en la fiscalía, en este momento es para la mayoría de los ecuatorianos la primera opción presidencial. Eso, porque se dan cuenta que lo que nosotros hicimos es trabajar para las grandes mayorías, y todas las críticas hoy cada vez se les van desgastando menos. No sé si ustedes ya vieron, y les decía al equipo que verifique, me pasaron antes de entrar a la reunión, ¿no es cierto?, ya el anuncio que haría el presidente esta noche de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 10.000 millones de dólares a 30 años, ¿ya? Uno puede decir, claro, en términos de plata eso significa 10.000 millones de dólares para la economía. El problema es la factura de eso, ¿no? La factura de eso significa privatización, por ejemplo, CNT, que ya han hablado. La factura de eso significa miles de despidos como el que están queriendo hacer en las empresas públicas. La factura de eso puede significar 3% o más bien de 3 puntos de aumento en el IVA, que no sea de 12, sino que sea del 15%. La factura de eso es que dicen que tenemos un estado obeso, por lo tanto tendrán que despedir a maestros, médicos, trabajadores, militares, ¿cierto? Esa es la factura. Si ustedes quieren no irse muy largo, vean Argentina, lo que está pasando ahora. La cantidad de gente que duerme en la calle en Argentina es increíble. O si quieren nuestra propia experiencia, algunos de ustedes tendrán alguna hermana, hijo, pariente, sobrino, lo que fuera del país. ¿Y cuándo migró? En el año 99 y 2000, cuando quebró el sistema financiero por ese tipo de políticas. Entonces, esto es lo que quería decirles, que en estas condiciones nos toca hacer política, que es de alguna otra manera súper complicado. Y finalmente, sí es duro, pero sí es importante entender cómo nos toca hacer política. Creo que es más importante que ustedes también se vayan con el convencimiento de cómo debemos hacer política de aquí en adelante, ¿ya? Y ahí quisiera simplemente dejarles de manera de sugerencia 2 o 3 elementos. Es momento de activarnos, porque si han sido, ¿no es cierto?, si no ha sido el gasolinazo, si no ha sido digamos, el incremento de los costos financieros, si no ha sido, digamos, los temas de corrupción, el anuncio con el Fondo Monetario ya es una cosa que nos tiene que remover, ¿sí? Basta de la comodidad de las redes, basta de la comodidad incluso del vecino, vea, no sé, lo que fuera. Hay que hacernos sentir en la calle. Y no me estoy refiriendo al gobierno, me estoy refiriendo al neoliberalismo. La única forma en la que vencimos al neoliberalismo fue con movilización. El único actor que venció al neoliberalismo no fue un movimiento político, fue el pueblo organizado en las calles. El año 90, el gran movimiento indígena del año 90 fue determinante, ¿cierto? El gran movimiento del forajirismo en el año 2005 fue un movimiento determinante. Es decir, el único adversario serio a una agenda neoliberal es el pueblo organizado. Y esta es una cosa importante. La segunda cosa sobre la cual habría que movernos es digamos, la información. En este momento hay mucha gente que no sabe desde dónde estamos haciendo política. No sabe si estamos participando, no sabe si estamos en la lista anterior, ni siquiera la nombro, ¿no es cierto? Y hay que decirle a la gente en qué lista estamos, que estamos en la 5, que sepa que el proyecto de la Revolución Ciudadana está en esa lista. Nosotros quisimos tener nuestra propia lista, ¿ya? Pero como no tenemos media hora más para hablar, porque lo podría hacer, solo les digo en breve que 5 veces nos obstaculizaron participar. En 2, ¿no es cierto?, nos quitaron el partido, 7 en total, ¿sí? Y la otra fue, cuando presentamos, fíjense en lo ridículo de esto, ¿no? Queremos ser el movimiento de la Revolución Ciudadana. No, señores, porque la Revolución Ciudadana es el eslogan de Alianza País. ¿Quién nos contestó eso? El CNE. ¿Bueno? Entonces, hagamos más bien otra cosa. Vamos por la Revolución Alfarista. Esto sí, cójanse de la silla. No, señores, no pueden hacer la Revolución Alfarista.
porque Alfaro era liberal. Y si ustedes son de izquierda, no pueden utilizar un nombre de un liberal. Eso nos dijeron oficialmente el CNE. Y la otra es que cuando teníamos 500.000 de firmas, gracias a ustedes por ayudarnos en eso, 500.000 de firmas, por suerte nos avisan de que lo que querían es que metamos el 500.000 de firmas y pasarle eso, ¿no es cierto?, al partido de Erazo, que era de Sociedad Patriótica, y por lo tanto robarnos las firmas para, ¿no es cierto?, participar en esas condiciones. Por lo tanto, claro que hubiéramos querido no tener nuestro partido. No lo podemos hacer porque tenemos un sistema, un gobierno que, a pesar de que dice que respeta la libertad de expresión, paréntesis, 2 programas de radio mensual, 2, ¿sí? Ese es el gobierno de la libertad de expresión. A mí particularmente, no estoy hablando de lo que alguien me contó, 2 programas de radio. El dueño de la radio me llamó a decir: desde Palacio me dicen que tu línea editorial está media fuerte, hay que cerrarte el programa, ¿ya? Sí, eso en los aires de libertad, ¿sí? Y entonces, en esas condiciones nos han restringido toda posibilidad de participar. Es casi un milagro que estemos hoy participando. Es un beneplácito que estemos participando con candidatos tan potentes como lo que estamos haciendo. Pero hay que decirle a la gente que sí estamos, que estamos aquí firmes, parados, de pie, con dignidad, pudiendo ver a la gente a los ojos, porque a pesar de que nos acusen de todo, saben que somos honestos, saben que trabajamos para la gente, saben que estamos primero en los intereses mayoritarios, y eso es lo que tenemos que hacer. Y finalmente, la última cosa que quisiera decirles es que a veces yo mismo decía en qué tan medida es un eslogan o qué tan medida es cierto, y estoy convencido de que es cierto. Para poder recuperar la patria, tenemos que las próximas semanas, y particularmente el 24 de marzo, empezar a recuperar la patria recuperando los territorios. Sin, digamos, perdernos, compañeros, sin perdernos. La unidad nuestra sobre nuestros candidatos, ¿no es cierto? El caso de Luisa en el caso de Quito, el caso de Paola en el caso de Pichincha, el caso de nuestros concejales como Luis, como Nati, como Gise, como Boris, como Gise, como Boris, es determinante, ¿sí? ¿Se imaginan? Están tan nerviosos que ahora han empezado, ¿no es cierto?, a incidentar todas las elecciones. Pero si empezamos a recuperar la patria desde los territorios, empezaremos a recuperar no el poder, empezaremos a recuperar un gobierno para la gente. Y eso significa las escuelas del milenio que hacíamos, que ahora vuelven a las escuelas de un profesor para 6 grados, empezar a hacer los centros de salud que se han dejado de hacer, empezar a hacer las carreteras, ¿no es cierto?, que habíamos hecho en la Revolución Ciudadana. ¿Y eso por qué? Porque entendíamos que no es que los intereses de los bancos estén primeros, y por eso nunca les dimos intereses más altos. Entendíamos que la gente estaba primero. Y si queremos volver a ese sentido de patria, ¿no es cierto?, es importante recuperarla desde los territorios. Muchísimas gracias, compañeros, y ¿Será que hacen los papeles? Ya, tenemos 2 dinámicas y se las ponemos a consideración. En todo caso, tenemos la dinámica de las preguntas escritas o las preguntas que ustedes les hagan directamente hacia el asambleísta. Si optamos por la segunda alternativa, sí pedimos que seamos concisos y breves con la inquietud para poder recoger la mayor cantidad de requerimientos y de comentarios de todos ustedes. ¿Qué les parece? ¿Nos vamos por la segunda? Sí, vamos por la segunda. Ya, de acuerdo. Preguntas del público. Ya, de acuerdo. Quien desee hablar, nos alza la mano y le damos la palabra. Tenemos el compañero, la compañera, ok, y también del lado de acá. Para que nos conozcamos, se presenta y su inquietud, estimado compañero. Buenas noches, mi nombre es Milton Arteaga. Para ustedes, vengo participando en este colectivo desde hace algunos meses atrás a raíz de la colección de las firmas, pero yo he venido acá es porque, como todos nosotros, tenemos la convicción de, por lo que nosotros vemos, hemos visto, por eso estamos aquí, no por lo que otros, por lo que nos dicen. Entonces mi pregunta era esta. Usted estaba diciendo sobre la persecución que están sufriendo con la Contraloría, con los jueces y tantas cosas. Pero yo pienso que hoy estaba viendo en el chat un pequeño debate. No le reconocí a la señora, pero
ella ya enfrenta de manera ya categórica y definitiva a exigir ya, es hora de las pruebas. A ver, comencemos. Entonces nuestro bloque de asambleístas me parece que debería enfrascarse en ese marco de exigir ya las pruebas. Por ejemplo, yo siempre le he escuchado a este señor Rodríguez, Jorge Rodríguez, del Consejo de Comisión de Anticorrupción. Ahora ya han subido el valor, porque antes dijo que era 40.000 millones, ahora dice que son 70.000 millones. Entonces cuando le preguntó un periodista de uno de los canales hace unos meses atrás, ¿y cuál? Pero dígame las pruebas. En el caso del señor Glass dice, ya estamos, sabe que ya nos dicen que por allí ya nos tienen un dato de un paraíso fiscal en que está, pero hasta ahora ya ha pasado meses y nada. Entonces mi propuesta es de que ya insistamos ya de manera más vehemente en que exigimos pruebas, porque a nosotros todos los días, a quienes defendemos la revolución ciudadana, nos están achacando el robo y el robo y el robo. Con una salvedad, que en cambio, ahora que hemos salido en la campaña con gran alegría, debo decirle yo en los días que he podido acompañar acá a nuestros compañeros, cómo la gente sale, pero como del escondite, a gritar su verdad, a expresarse lo que tiene escondido, porque no lo puede decir, porque ha sido una especie de trinca a quienes pensamos de esa manera en favor de la revolución ciudadana. Entonces yo quisiera eso proponerle, doctor Pavel Muñoz, y esa es mi propuesta. Gracias. Compañero. Sí, la inquietud es que dentro de la perspectiva que tiene el gobierno sobre el neoliberalismo, esto de los paquetazos, la reducción del Estado, mi curiosidad es saber si es que las empresas públicas se dejó en alguna parte de la Constitución que no se podía privatizar o vender a la banca privada o a la empresa privada. Que hay de verdad, no tengo la seguridad como para afirmar esta ley. Ya, de acuerdo. Teníamos también del lado de allá la compañera de rojo. Ya, y igualmente, preséntese y su inquietud. Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Yabel Rame. Estoy de candidata para la Concejalía de la Ruralidad. Un gusto estar aquí. Mi pregunta es el tema de la minería, porque yo trabajé en la parroquia de Pasto y es una parroquia que tiene oro. Yo quisiera saber si hay alguna forma de que se pueda crear alguna ley de control, aparte del ARSA, ¿qué digo de la COM? Donde se dice en la ley que no se debe, que el subsuelo le pertenece al Estado, pero resulta que las concesiones mineras en las parroquias que tienen oro tienen casas, tienen cultivos, y sobre eso el Estado ha intervenido, y esa es la oposición que tenemos de parte del tema minero, de que se intervino en el tiempo del ENAMI en propiedades donde hay viviendas, donde hay cultivos, y de hecho hay gente que no hace minería legal y hay mucha contaminación. Entonces me parece que se debe hacer algo ahí, algo de control. Perfecto. ¿Qué les parece? Dos preguntas más, cerramos esta ronda, contestamos y luego otra ronda. Tenía dos. Ok. Buenas noches, compañeros, y gracias también, compañero Pavel, por tus expresiones. Gracias también por darnos a conocer tu trabajo, todo lo que has hecho en la Asamblea Nacional, y obviamente más allá del trabajo es también nuestro deber felicitar a nuestros compañeros y a través de ti a todos los compañeros que están en la bancada de la Revolución Ciudadana, porque no es solo el sentarse en la asamblea a hablar sobre leyes, sobre lo que se necesita, sino que hoy más que nunca, como decía hace rato,
eso se ha convertido en una selva. No solo una selva porque el hecho de no tener cómo pisar ni en dónde estás pisando, sino porque es un campo minado donde todo el mundo trata de sobresalir a como dé lugar y a defender sus intereses. Pero ahí está defendiendo justamente este grupo de compañeros, defendiendo los intereses de este pueblo tan querido, tan soberano como es nuestro pueblo ecuatoriano. Y embarcado en esa necesidad, simplemente, Pavel, decirte qué se puede hacer con relación al manejo económico que se maneja al interior del Instituto de Seguridad Social. Porque si bien es cierto el hablar del tal 40% que se hablaba hace poco tiempo en cuanto al Estado le corresponde pagar o le correspondía pagar por una ley, ¿qué tanto es decirle al pueblo ecuatoriano que el Estado nunca le pagó ese 40% al IES? Y por lo tanto el IES era y es autosuficiente para continuar pagando el 100% de las jubilaciones sin necesidad de que le pague el Estado el 40% o lo que le pueda corresponder en su momento. Esta es una gran mentira que nadie realmente puede salir a decirle con documentos. ¿Por qué? Porque no existen. La verdad es esa, que se diga claramente, el Estado nunca, de los nunca, pagó el tal 40% al IES para financiar las pensiones jubilares. Nada más. Ok, una más, cerramos. Muchísimas gracias. Teníamos pendiente aquí con... Sí. Sí, con usted. Gracias. Muchas gracias. Compañeras, lo único que estoy de acuerdo con las palabras que ya me adivinó el compañero antes que me antecedió la palabra, pero sí yo le quiero agradecer, doctor Pavel Muñoz, por la calidad que usted y los compañeros han sido para nosotros. Es el fiel reflejo que debemos de seguir, no solamente nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos, porque es el fiel reflejo que tenemos, lo que Nomashi Rafael dejó, y ustedes siguieron esa conducta de él. Entonces yo les felicito por eso, a todos ustedes. Y mi segundo punto es pedirle a usted, con la experiencia que usted tiene, de cómo seguir aquí trabajando para que venga más gente, cómo trabajar para llegar a más gente, porque tenemos que llegar a la gente más pobre para tener el apoyo y poder seguir adelante trabajando en el proyecto de la represión ciudadana. Nada más, gracias. Ok, muchísimas gracias, Pavel. Gracias, compañeros y compañeras, por sus preguntas. Permítanme iniciar con algo que si yo no lo hago ahora, después se me pasa diciendo lo más importante. Reiterar los saludos para Natalie, para Yabet, discúlpame Yabet por no haberte, pues se me pasó antes, a Gisela, a Luis, a Vicky, ¿no es cierto? Los primeros por ser también candidatos y estar haciendo un trabajo de desgaste cotidiano. Boris, muchísimas gracias también por eso. Y evidentemente saludarles. El segundo, quiero también, a partir de lo que ustedes han dicho, tener una manifestación de gratitud a mis compañeros de bancada. Tal vez de lo que, digamos, nos sostiene un poco es ser los 31, que en este conjunto de adversidades también estamos unidos. El hecho de esta depuración, si cabe, también ha sido sana. Créannos que cuando la oposición nos dice a nosotros, con ustedes sí converso, porque ustedes son claros y coherentes con lo que piensan, con estos no, estos son unos simples oportunistas. No les digo a quién se refiere, ustedes saben muy bien, ¿no es cierto? Ya, esto también ha significado, digamos, una cosa importante. Cuando vemos que hay políticas y leyes presentadas por el Ejecutivo, que los únicos que hablan a favor son los sectores de derecha y la bancada oficialista no puede atinar a decir nada, también estamos convencidos de que el trabajo que hemos hecho en la bancada es bien importante. Tal vez hay diferencias en algunos aspectos entre nosotros, pero estamos unidos en condiciones de mucha adversidad también. Les digo, no están aquí presentes mis compañeros de bancada, pero hacer un reconocimiento a todos ellos. Y evidentemente a mi equipo de trabajo, a David Álvarez, que está en la Secretaría, a Fernanda Racines, que está en la Prosecretaría, a Paulina Enríquez, que ya viene trabajando, tiene experiencia legislativa, estuvo también en otro despacho, y a ella también le motivó la coherencia de quedarnos con nosotros. Gracias, Pauli, con eso. Ella y Fernando Ramírez manejan los temas de comunicación. Al final les voy a pedir el aplauso integrado para todos ellos a Juan Pablo Jaramillo,
que es economista, pero se ha vuelto así, ahora asesor político, está recontra metido ahí en las redes también. A él no le gusta, cree que es más influencer, como le retuitean algunos, ya se cree influencer, pero seguramente es mejor economista que tuitero. María Belén Proaño, que también estaba aquí, está embarazada, seguramente tuvo que salir. Ellos hacen la asesoría, digamos, en los temas económicos. Eric Mozo, que trabaja en los temas territoriales. José Luis Aguirre, que es en cambio el asesor jurídico. Y mi compañera desde el kinder, Alejandra Morales, que es, digamos, mi brazo derecho desde hace mucho tiempo en algunas tareas. Y ahora sí que quiero pedirles un aplauso para mi y las respuestas de lo que señalaban algunos compañeros. Si no estoy mal, Milton, a quien usted vio hoy día es a María Elsa Viteri. Yo también pude verle un ratito. Estuvo contundente. Primero, frente a este pseudo periodista, que en realidad no es ni buen periodista, es pésimo comediante, se quiere hacer el alhaja, ¿no es cierto? Digamos, cree que el estilacho ahí de entrevistar chupando es interesante. Sí, y María Elsa estuvo contundente. Y lo primero que le dice María Elsa es basta, basta. O sea, 60.000 millones, demuestren. Dígame, demuestren. ¿Sí? Y aquí me permiten, además, siendo un espacio pequeño, yo lo hago por respeto a ustedes. Porque a los que lanzan esos ataques no les tengo el más mínimo respeto. El más mínimo respeto. Dos ejemplos quiero poner. La semana anterior un comediante, digamos ¿cómo se llama? Este tipo es casi comediante, pero es un caricaturista, ¿no? Un caricaturista lanza una caricatura, ¿no es cierto?, donde dice Pavel Muñoz acusado de peculado, ¿ya? O sea, el tipo, desde su caricatura, decide acusarlo, ¿ya? Se refiere a un informe que presenta el Consejo de Transición y los propios del Consejo de Participación son tinosos en decir, este es un informe que tiene un conjunto de presunciones y en ningún caso es una acusación. El propio Consejo de Transición. Este tipo, ¿no es cierto?, ya se lanza así, ligero de huesos, ¿no es cierto?, acusándome en su columna de opinión. Le mando evidentemente una carta y lo que le digo es, en apego a la Constitución y a la ley, rectifique, en el mismo espacio, rectifique, ¿no es cierto?, ya. ¿Qué hace el medio? Publica mi carta en las cartas al lector, ¿no es cierto?, y le dan la posibilidad de que él replique, ¿sí? Y como no tiene nada que decir, dice, en realidad es un problema más gramatical, lo que debería es pedir disculpas, ¿no es cierto?, ya, dice, es un problema más gramatical, y dice que yo no quise decir eso, quienes la acusan son otros. El único que puede acusar en una situación de esa es la Fiscalía, ¿ya? El tipo se salta todo un proceso de investigación, que de hecho, sea de paso, ya había estado generado antes, se salta todo un proceso de investigación, pero a la libre, como estos se creen más allá del bien y del mal, como es dibujante, ¿no es cierto?, ya me hace esa acusación, le critico, ¿no es cierto?, le digo que rectifique y no tiene que decir, ¿no es cierto?, ahí se traba con el lenguaje, lo que fuera, y dice, es como si yo dijera que el señor se ha comprado una casa en efectivo, ¿ya? No solamente que hace daño al inicio, tan torpe y burdo que quiere hacer daño al final, ¿ya? Porque hoy, donde puedo vivir gracias a que existió un BIES, ¿no es cierto?, ya, que nos permitió hacer préstamos de manera conjunto con mi compañera, ¿sí?, y el que tuve que pagar por largos años, ¿sí? Pero sí se dan cuenta de ese tema. ¿Por qué pongo esto aquí como de relieve? Porque para ellos, sueltos de hueso, es decir, cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa. ¿Y dónde están las pruebas? Dicho sea de paso, el proceso al que se refiere, sobre Refinería del Pacífico, cuando yo era, digamos, delegado de Fan de Falconi, al que nadie le topa, nadie habla, ¿no es cierto?, de él, ¿sí? ¿No? Nadie dice, el señor fue delegado de Fan de Falconi, lo que fuera. Yo tampoco estoy queriendo decir que él haya tenido ninguna responsabilidad, ninguna. Si él a mí me hubiera dado una instrucción y si hubiera sido reñida con mi ética, no la hubiera cumplido simplemente. Pero como ni él tenía instrucción, ni él me había dado instrucción porque simplemente no había, ¿no es cierto?, no tienen de qué acusar. Pero no solo eso, el dato que les doy es que ni siquiera participo en las reuniones a las que hacen referencia. Es decir, no estoy físicamente, pero como creen que tienen que acusar de esa forma, así lo hacen. Fíjense que esto es cuando les decía a mis compañeros, lancemos lo de la banca, pero estemos preparados que un golpe nos viene, ¿no es cierto?, en las próximas horas. Dicho y hecho, ¿no es cierto?, ya empezaron a ese tema. Que sí, que tu participación ahí, que ni siquiera estoy. Y si la Fiscalía tiene que hacer un proceso de investigación, evidentemente que lo haga y recibirá toda mi colaboración.
pero insistirles en este tema. Vuelvo a la pregunta. A veces nos falta entereza, digamos, estoy haciéndome una autocrítica a mí mismo. ¿Por qué? Porque claro, a veces tenemos todo en contra, pero a estos habría que decirles, ¿y las pruebas? ¿Y dónde están las pruebas? ¿Dónde está la verificación que dice que estuve presente en esa sesión? ¿Dónde están las pruebas? Se pusieron bravísimos porque yo porque ponía un ejemplo que a su juicio era un mal ejemplo, a juicio de ellos, pues. Pero para mí me parece que es importante que la gente entienda, porque hablan del tema de la refinería del Pacífico, y les hago una pregunta. ¿Para un país petrolero es bueno o malo tener una refinería? Es bueno, es bueno. Porque si yo produzco petróleo, primero es bueno para un país petrolero, y segundo, para un país dolarizado es aún más bueno, porque entonces consumo mi propia gasolina y no tengo que sacar dólares para importar gasolina. Pero estos tipos no entienden. En el propio informe que hace Naciones Unidas, que dicho sea de paso, falso que hace Naciones Unidas, lo que hizo el gobierno es pedirle al PNUD, una dependencia de Naciones Unidas, que contrate un estudio. Les dice, la refinería tenía que haberse hecho, tenía a las mejores firmas detrás de una refinería, podía costar 14.000 millones de dólares y tenía financiamiento. Y como tenía financiamiento, se hicieron obras de adelanto, porque eso elevaba, ¿no es cierto?, la capacidad, elevaba el precio del proyecto y elevaba la capacidad de financiamiento del proyecto. Cuando suspenden los chinos, es cuando va a elecciones, porque como no sabían qué iba a pasar en el terreno electoral, ¿no es cierto?, suspenden. Pero incluso en el informe de Naciones Unidas de eso está planteado. ¿Eso dice la prensa? No dice. En lo absoluto. No, calla. En lo absoluto. Todo está callado. Entonces, nuevamente sobre el tema, ¿y las pruebas? ¿Y las pruebas? ¿Sí? La otra es que nos han planteado un tema sobre la ruta que se aprueba en Etame de vuelo a Nueva York, ¿cierto? Nos ponen ahí algunos que respondamos este tema. Un directorio de una empresa pública que emite reglas, que emite, digamos, políticas, ¿no es cierto?, y una gerencia que es la representante legal, judicial y extrajudicial de las empresas, tienen roles distintos. El secretario de Planificación jamás, ¿no es cierto?, ha estado en una administración de empresas, cuando yo era ministro de Planificación, jamás. Sin embargo, ponen ahí, ¿no es cierto?, el tema de que se dé explicaciones. Segundo tema, la ley aeronáutica establece que quien da la autorización de una ruta es el Consejo de Aviación Civil. Sin embargo, le imputan esa responsabilidad al directorio. La ley dice que es el Consejo de Aviación Civil. Y para que el Consejo de Aviación Civil les dé una ruta, lo que tuvo que hacer la empresa es entregarle un tanto así de un proyecto y decirle, vea, voy a volar así, en estos temas, con este avión y todo ese tipo de cosas. Solo así le dan permiso de operación, ¿ya? Pero sin embargo, le plantean responsabilidades al directorio, que nada tenemos que ver, ¿sí? Tercero, ellos hacen un análisis de una ruta. Un proyecto, estos temas técnicos, un proyecto para que sea rentable, tiene que tener un estudio detrás. Y muchas veces en un proyecto de esa naturaleza lo que puede pasar es que ustedes proyectan a 10 años, ¿no es cierto?, el proyecto. Es posible que en los 3 primeros pierdan, eso le pasa a los proyectos, y seguramente en los otros ganan. El proyecto de esa ruta tenía pérdidas estimadas para los 5 primeros años, y ganancias para los futuros. La Contraloría hace el análisis al año 3. En el año 1 pierde, obvio, estaban abriendo una ruta a Nueva York. En el año 2 pierde y en el año 3 gana. Es decir, respecto al proyecto, incluso era más beneficioso porque ya estaba ganando en el año 3. Sin embargo, plantean temas de responsabilidad, ¿sí? Ya, la pregunta es, o lo que les digo conectándome con Miguel, ¿ahí qué están operando? ¿Están operando sensatamente o están operando, digamos, desde el revanchismo político? Desde el revanchismo político, maliciosamente, ¿no es cierto? Y las pruebas. Nuevamente hay unas reuniones que ni siquiera participo y ahí no se toman las decisiones. Y ni siquiera el directorio aprueba rutas, aprueba el Consejo de Aviación Civil. Y todo el tiempo que ha seguido volando la ruta, ¿por qué no hacen un señalamiento a otros, a las gerencias o lo que fuera? Porque evidentemente es político. Entonces, perdón Miguel, esto, insisto, yo tenía pica de decir estas cosas. A ratos el equipo cree y conversamos si vale o no vale ponerlo en redes, si vale o no vale hacer aclaraciones. Y a veces es de tan poca importancia a la gente que hace eso, que no me merece ni siquiera un tuit de aclararlo. Entre otras cosas porque sé que cuando me encuentro con la gente sabe que somos honestos y el trabajo que hemos hecho. Pero por respeto a ustedes y ante la pregunta de Luis digo, así es como ellos libremente, ¿no es cierto?, botan lodo con ventilador. ¿Y las pruebas? ¿Y las pruebas? Ya, yo no soy experto, digamos, del tema, pero en el caso del propio vicepresidente Glass, sí, lo que le acusan, y por eso le acusan por eso, es asociación ilícita. Porque ahí ustedes, ¿no es cierto?, no necesitan probar la culpa que se generó el hecho. Lo que necesitan decirle, el señor estaba asociado con otro para delinquir. ¿Ya? ¿Sí? Y ahora lo que está pasando actualmente, ¿sí? Y ahora eso sí van a tapar.
ahora hacen el anuncio porque evidentemente les interesa tapar eso. Ya dicen, no sé si vieron, ante esta denuncia que hace Fernando Villavicencio, que dicho sea de paso, el presidente Correa lo había hecho meses atrás, o dijo o no dijo que era cuestión de tiempo para enterarse de algunas cosas. Lo señaló. Ahora sale la denuncia, ¿cierto? Y ellos dicen, ¿cierto? Los voceros oficiales, en realidad se cuentan un cuento más raro. El Luis estuvo ayer ahí. Sí, el Luis estuvo ayer, algunos compañeros estuvieron ahí. Dicen que en realidad esto ha sido de un chat del sábado, ¿no es cierto? Ya donde se dice que el presidente renunciaría, después de un chat del martes, después de no sé qué. Y lo que dicen es que nosotros como movimiento hemos convocado ayer a la Plaza Grande a un concierto de Gerardo Morán, creo que. Sí. Jaime Enrique Aymara. De Jaime Enrique Aymara. Sí, ustedes no tienen que inventarse. Y las pruebas. Y salen a aclarar evidentemente porque seguramente estarán nerviosos. ¿Ya? Y van a ver ustedes, acabo de ver, creo, estaba revisando y ya veo que lanzan oficialmente un Twitter, significa que eso ya anunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario. Les apuesto que desde este momento el gobierno perdió utilidad para la derecha, porque lo único que estaba es utilizándole hasta que llegue a este punto. Vayan a ver ustedes si mañana lo van a criticar o no. Vayan ustedes si mañana lo van a defender o no. Es decir, cumplió el rol que tenía que cumplir con la derecha de este país, ¿no es cierto? Y van a ver si le sostienen o no. Pero cierro, perdón que me haya extendido sobre el tema, Luis. ¿Dónde están las pruebas de todo lo que señalan? ¿Dónde están las pruebas de todo lo que señalan? ¿Sí? Nuevamente, Correa se ha robado 60.000 millones de dólares. Pero el juicio que más han avanzado es sobre un intento de secuestro en Colombia, ¿cierto? Ya, juzgado en Colombia, del caso Balda, del que se supone son los socios de Balda. Esos son los niveles de inconsistencia. Segundo tema que me planteaban es, tiene su nombre, compañero. Martín Guapas. Martín, y además gracias Martín por habernos saludado al inicio de esta reunión. Efectivamente, Martín, lo que dice la Constitución es que prohíbe la privatización de sectores estratégicos, ¿ya? Ahora, eso debería dejarnos tranquilos. Pero si le digo también, Martín, que desde que inauguraron la transitocracia en este país, la ley vale un comino, ¿cierto? Lo que le puedo decir es que es cierto que está en la Constitución, pero nada les detiene si sus apetitos son la privatización de CNP, ¿ya? Además, ¿qué han dicho ellos? Que tenemos un problema de déficit fiscal, es decir, que necesitamos más ingresos, y justamente quieren concesionar la empresa que le da ingresos al Estado ecuatoriano. No tiene ningún sentido, ¿ya? Ahora mismo, el propio Fernando Villavicencio vi que ya le decía, no te me adelantes, cuesta, que ya viene lo tuyo, ¿no es cierto? Porque evidentemente están movidos por los intereses, evidentemente están movidos por los intereses. Entonces, sí prohíbe la Constitución la privatización de sectores estratégicos, pero vamos a ver si el acuerdo con el Fondo Monetario no incluye justamente la privatización de sectores estratégicos. Entonces querrán vender las joyas de la corona. ¿Qué dijeron? Que se habían hecho muchas hidroeléctricas. Después fueron a decir a Chile que le podían vender, ¿no es cierto?, energía a Chile. Y después dicen que habría que hacer más hidroeléctricas. Entonces vamos a ver cuál es la letra chiquita del acuerdo con el fondo. Seguramente incluye desregularización financiera, seguramente incluye flexibilización. Sí les han oído decir a los empresarios que quieren ganar competitividad. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Entonces todos dicen que bestia, competitividad, sí, es eso hacer bonito. Eso no es otra cosa que salarios bajos. ¿Ya? Competitividad para ellos no es otra cosa que flexibilización laboral. ¿Ya? Entonces los derechos laborales consagrados en los últimos años, ¿cierto? Bajarlos, eso es lo que ellos entienden como competitividad. Vamos a ver si incluye o no incluye reformas al sistema laboral. Por lo tanto, también despidos en el sector público. Me parece que el día de mañana se anuncia 10% de despidos, eso son miles de trabajos de ecuatorianos, ¿no es cierto?, que dejarán de trabajar en empresas públicas, ¿ya? Y vamos a ver si no incluye el tema de las privatizaciones, seguramente incluirá. Entonces, es cierto que dice la Constitución, ahora, si hicieron una consulta inconstitucional, a pesar de que la Constitución establece que debían tener examen de constitucionalidad, nada nos garantiza de que a pesar de que esté en el texto constitucional lo hagan. ¿Qué nos garantiza? Nuevamente voy a la idea, ¿no es cierto? Ya, la movilización del pueblo organizado. Porque si ante eso nos quedamos con los brazos cruzados, entonces ¿qué no deberíamos, Miguel, deberíamos justamente, ¿no es cierto?, prepararnos para, digamos, que ese paquetazo no sea implementado. Ya me preguntaba sobre el tema de minería, no soy experto en el tema, pero yo ahí creo que no es el problema de ley, ya ven, sino es el tema de la voluntad política de controlar la minería ilegal. El marco legal existe la Agencia de Regulación y Control, que es la ARCON, ¿sí? El tema es que cuando un gobierno tiene voluntad, como en su momento lo tuvo el presidente Correa, de poner el dedo en la llaga en los intereses mineros, ¿no es cierto?, ya es de eso lo que hay que hacer. Dicen que la muerte del compañero afroecuatoriano en Mascarilla en realidad está asociada con un problema minero que empieza en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en la parroquia de Buenos Aires. Entonces no tienen realmente voluntad, ¿no es cierto?, de controlar el tema.
Por lo tanto, a mí me parece que ahí no es necesario una reforma legal, sino más bien el cumplimiento del marco legal. Sobre el tema de la seguridad social que preguntaba Pablo, creo que tiene toda la razón. Además, él tiene como 30 años trabajando en el tema de seguridad social, lo conoce mucho más. Pero yo creo que ahí sí hemos tenido la imposibilidad de generar un buen debate de reforma sobre la seguridad social. Y tú serás mucho más experto en eso, pero de la ley de seguridad social original a la actual hay un conjunto de parches, de enmiendas, retazos, ¿no es cierto? Es una colcha de retazos. Y claro, cuando ustedes parchen y parchen y parchen y parchan, ya no tiene la misma consistencia que la original. Entonces es un vericueto de que es muy desordenado el sistema. Hay que reordenar el sistema de la seguridad social y eso pasa por una ley. Pero claro, mientras no haya apoyo ciudadano es muy difícil entrar a esa ley. En este gobierno, con la debilidad que tiene, ni loco va a entrar a una ley de ese tipo. Si nosotros que teníamos musculatura política para afrontar ese tema no lo pudimos hacer, este gobierno aún menos. Y lo que hicieron es el tema de volver para atrás, el tema del 40%, que es totalmente serio. ¿Qué fue lo del 40% dentro de esas críticas? El presidente Correa lo que dijo es, vean, no es un problema del 40%, porque si mañana el IES necesita 60%, el Estado le va a tener que dar 60%, no 40%, ¿sí? Porque lo que hay es que sostener el sistema previsional. Pero lo que pasa es que tenemos un desorden entre una salud que es universidad pública, universal, pública y gratuita, y debería funcionar el sistema de salud como funciona en los países nórdicos. Nosotros deberíamos poder ir gratuitamente a cualquier, digamos, hospital de salud mantenido por el Estado, y otra debería ser el sistema previsional, es decir, nuestros aportes para que cubran nuestras pensiones futuras, donde debería haber un criterio de solidaridad. Pero aquí tenemos mezclados salud y seguridad, y por eso es que a ratos, ¿no es cierto?, es tan difícil entenderlo, pero ahí lo que tú señalas, Pablo, es totalmente cierto. Esto simplemente no ha pasado, ¿ya? Y necesitamos discutir una suerte de discusión integral sobre la seguridad social, pero en este gobierno eso no hay posibilidad de hacerlo. Y finalmente lo que decía, compañera, muchísimas gracias por sus palabras, pero en realidad no nos creemos ejemplo de nada ni de nadie, digamos, ¿no? A pesar de que ustedes lo dicen con mucho cariño y yo le agradezco, creemos que simplemente nuestra obligación, ni siquiera es nuestra vocación, nuestra obligación es rendirles a ustedes la gratitud de que nos honraran con su voto, de que nos votaran no por quienes somos, sino por lo que planteamos. Entonces creo que más importante de quienes somos es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Y por eso, compañeras, seguimos aquí y le agradecemos por esas palabras. Muchas gracias, compañeros. Bueno, me habían pedido una rondita más de preguntas, si no habría ningún problema. Tenía pendiente alguien que me levantó la mano hacia el lado de allá, por favor. El compañero, por favor. Lo que se ve ahorita clarísimo es dos cuestiones aquí. Una especie de miedo total a Correa. Y este miedo ha dicho y está aprovechando la prensa, porque son solo enunciados generales. Usted va a ver en el periódico que dice: vamos, dice, a investigar, a hacer unos peritos internacionales para que vean una corrupción. Entonces no dan datos precisos, pero el pueblo sí está con Correa. Lo que hay que motivar más a la gente, motivarle mucho más, porque precisamente el pueblo de clase media está perdiendo la euforia que antes se tenía, o sea, se está haciendo menos político. Y lo que hay que decir a la pública es que sea más político y más, digamos, combatiente. Eso es lo que yo pediría, que se haga un estudio psicológico, tecnológico, para que el pueblo se levante. Gracias. Gracias. Ok. Vienen sobre el lado de allá, por favor, la compañera. Buenas noches, soy Clara Galarza, de aquí del colectivo de Carceleños. Es algo personal que yo tengo esa inquietud, espero que algunas personas compartan conmigo. Yo pienso que es como otro atraco que nos están haciendo a los usuarios del servicio de Movistar. Al servicio de Movistar, porque cuando uno se va a pagar lo que se ha consumido al mes, nos cobran 50 centavos más y nos dicen que es para pago ágil. Así es que yo le digo a la persona que está cobrando, ¿cómo que pago ágil? Si son ustedes los mismos empleados de Movistar, ¿por qué tienen que cobrarnos 50 centavos más? Y la gente, yo pienso que no se da cuenta o calla, pero yo sí tengo esa inquietud grande que nos están atracando de esa manera el servicio de Movistar. Gracias. De acuerdo. La compañera y el compañero. Cerramos ahí. Bueno, buenas noches.
Mi nombre es Pamela Viteri, soy estudiante. Y bueno, pues como siempre yo voy a hacer las preguntas relacionadas con el género. Sé que has trabajado bastante, pero quisiera saber si podrías profundizar en cuáles han sido tus proyectos y tu acción dentro de la Asamblea en favor de las mujeres. Compañero. Sí, compañeros, en lugar de preguntas yo más bien quisiera hacer un público reconocimiento al trabajo legislativo de nuestro compañero Pavel y de la bancada de la Revolución Ciudadana. Es decir, han sido verdaderos estandartes de lucha, porque este rato, frente a la agresión de los que traicionaron a la Revolución Ciudadana, frente a todo ese acecho a nuestros compañeros, ellos se han mantenido y se mantienen con esa idería y esa actitud valerosa. Como nosotros, como pueblo, queremos decirles que reconocemos el trabajo de ustedes y que creemos que lo más valioso para nosotros es reflejarnos en ustedes esa actitud valiente, esa actitud combativa, y desde las bases nosotros estamos impulsando y estamos con ustedes. Estamos siguiendo los pasos de ustedes y esperamos que a corto plazo logremos retomar y recuperar la patria, porque esto no es un eslogan, esto es una aspiración profundamente sentida desde las entrañas del corazón, porque nosotros queremos, debemos y tenemos que defender el patrimonio para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Por eso nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Yo quiero que los compañeros nuestros tributemos un cariñoso aplauso a nuestro Tenía una inquietud más del compañero de lentes y cerramos esta. Perdón. Mi nombre es Galo Barreiro. Primera vez que participo y me ha gustado mucho la dinámica. Pavel, hablas de activación en las calles y de dejar un poco la comodidad de las redes sociales y de estar dejándonos llevar por el siguiente acto de acusación que el gobierno siempre propone para distraernos de los problemas centrales. Pero cuando hablamos de activación en las calles, y alguna vez te escribí, no noto una persona, un líder que nos convoque. No, si bien es cierto, creo que la mayoría del pueblo hablas del 70% que no le cree, 80% que no confía hacia dónde va el país. Pero no encuentro yo dentro de las filas de la revolución un liderazgo. Soy sincero, Patiño no me agrada mucho, es el que más aparece, pero no encuentro. Alguna vez pensé que eras tú, alguna vez le escribí a Jaramillo, creo que por ahí anda, pero no encuentro una respuesta de un líder que convoque y diga, vamos, tenemos que salir ante esta preocupación, se nos viene el Fondo Monetario Internacional y mientras tanto, ¿qué hacemos? Cruzados de brazos, pues viviendo tranquilamente en los celulares. Gracias. Sí, por favor. Sí, compañero. Creo que me adelantaste un poquito. En verdad, todos nuestros compañeros de la Nacional y todos son fabulosos, son compañeros, grandes compañeros, pero sí siento que nos hace falta un líder que maneje un poco más la situación. Pavel, ¿no? Porque tú seas mi principal. Hay un sentido muy general, creo que no solamente de gente de los territorios, no solamente de aquí, que piensan que tú deberías serlo, pero no lo quieres serlo, Pavel. Yo siento a veces que no lo quieres serlo. La gente confía en ti. Primero, porque no eres tan fanático como nosotros. Sabes manejar mejor y eso es lo que necesitamos con los de la oposición y con los demás grupos, ¿verdad? Entonces, lo que yo te digo y es una verdad, en los territorios, la gente con los que siempre estamos tratando, te tiene mucho respeto, te quieren como líder. Entonces yo pienso, Pavel, que inténtalo, necesitamos a alguien que nos guíe. Nuestro presidente Correa, nuestro gran líder, está afuera. Él no puede estar aquí, ¿verdad? Cuando él venga, será otra cosa, pero hasta eso queremos que tú tomes una posición un poquito más fuerte, más radical, como líder dentro del movimiento.
No es, ya como digo, disculpen compañeros, no es por mi posición de alterna de Pavel, es una posición que tienen en los territorios, que respetan. Nuestro próximo presidente también. Sí. Vecino Pavel, empuja un poquito más. No te, vos, ¿cómo te digo? Te quedas un momentito porque eres muy consciente de muchas cosas. No quieres llegar más allá, pero puedes hacerlo, Pavel, por bien de la Revolución Ciudadana, por bien de seguir avanzando nosotros. Las bases sufrimos, nos sentimos a veces impotentes con todo lo que nos ha pasado, pero seguimos luchando, pero hay momentos que nos sentimos que no hay una guía. Nuestros compañeros de la Nacional, fabulosos, maravillosos, son un grupo, pero estamos alguien más. Alguien, correcto. Deja al ladito un poquito ciertas cosas que yo te entiendo, pero somos nosotros los territorios, los que sufrimos, los que trabajamos, los que estamos, que necesitamos seguir avanzando. Ya no queremos quedarnos de retrocesos, avances, retrocesos, avances. Queremos avanzar. Gracias. Todo es cuestión de tiempo. A ver, dos reflexiones. Uno, lo que Vicky decía, que es incómodo en ir cuando se es minoría. Pero compañera, creo que son unos puntales que tenemos que cuidarnos. O sea, cuando nosotros aceptamos ser candidatos, consideramos que son espacios desde los cuales se puede levantar la voz y la posición. Y entonces, y lo has hecho muy bien tú, Pavel, primera cosa. Segunda, creo, y hablo en colectivo, hoy más que nunca nos toca presentar los proyectos de ley de lo que debe ser, inclusive con la conciencia de que no van a tener votos, el debido tratamiento. Y esto lo digo porque aprovechando tu equipo y nuestra militancia, o sea, lo que se debe hacer, o sea, proyectos radicales, no va a ser fácil. Los medios, sí, presentando unos proyectos que con las justas dice devuelvan lo que se cogieron de las tarjetas, que es facilito, nos dan palo. Peor planteando reformas o políticas estructurales que atenten contra los intereses. Pero creo que hay que hacerlo. Solo eso, esa dura tarea que tienen ustedes en la Asamblea. Perdón, discúlpame un minutito, por favor. Sí, claro. Yo pienso que más bien nosotros nos sentimos fortalecidos por saber, no sé si lo diga a título personal, por saber los puntales que están sosteniendo los principios del socialismo. En este caso, contigo, Pavel, a la cabeza, con Virgilio Hernández y los demás de la Nacional, que lo están sosteniendo. Porque pienso yo que lo que hoy debemos fortalecer es precisamente los principios con los cuales nosotros podemos hacer la labor social que caracterizan a la ideología. No podemos pensar de otra manera. En todo caso, pues estamos orgullosos, créanme, que estamos orgullosos de ustedes que están sosteniendo esta crisis brutal y los ataques brutales que estamos experimentando hoy y que nos quieren desaparecer. Más bien, adelante con Ñeque, que atrás estamos nosotros para respaldar toda la gestión que ustedes puedan hacer. Sí. Muy breve, compas, porque también ya ha pasado el tiempo y además por lo que han señalado, yo más bien estoy completamente agradecido. Lo que decía Enrique, lo que dicen ustedes, lo que dice Vicky. A veces incluso me da la sensación que son extremadamente generosas sus apreciaciones y sus saludos. Y muchas gracias por eso. Volveré sobre eso al final. Lo segundo es, en el tema de Movistar, para ser muy breve, ya nos había llegado un poco la queja. Vamos a verificar, compañera, para ver qué está pasando, porque efectivamente es posible que esté operando una cosa igual a lo que pasa a veces con la banca. A veces, qué sé yo, tenemos que pagar la tarjeta de crédito el 2, y realmente no pagamos el 2, sino que pagamos el 4, ¿ya? Nosotros mismos hemos pagado, pero igual nos cobran, qué sé yo, 50 centavos por gestiones de cobro. No es que ellos hicieron una gestión de cobro, es que nosotros nos demoramos por alguna cosa así y pagamos. Eso seguramente está pasando también en los temas de telefonía y nos vamos a fijar en eso.
Lo de Pamela, gracias Pamela por la digamos, pregunta. Soy parte también del grupo parlamentario por la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y lo soy por convicción, porque me parece que justamente alguien que esté militando en la izquierda, en un movimiento socialista, en un movimiento progresista, tiene que ser feminista, ¿ya? No soy del feminismo, si ustedes quieren, radical, duro, fuerte, que a veces me parece también tiene unas posiciones complicadas, pero no puede uno que esté militando en la izquierda no ser ambientalista, no puede uno que esté militando en la izquierda no estar por la agenda de los jóvenes, no puede no estar por la agenda de la cultura, por la agenda de la igualdad, de la distribución, y en este caso no puede no estar por la agenda de las mujeres, ¿no es cierto? Lo que el otro día veía creo que era un meme, alguna cuestión así, ¿no? Que es la realidad. Era un hombre y una mujer, una especie como de carrera de 100 metros. Y el hombre tenía entre la largada y la meta, ¿no es cierto? Fácil, él llegaba, no tenía nada entre la largada y la meta. En cambio, la mujer tenía que pasar en esos 100 metros, ¿no es cierto? Dándole el biberón al guagua, arreglando la casa, cuidando la mochila del uno, lo que fuera, Y entonces, en esas condiciones, digamos, estructurales que han sido inequitativas para las mujeres, me parece que es fundamental ser feminista en ese sentido. Más aún cuando en el caso actual ha crecido de manera asombrosa la violencia contra las mujeres, que llega incluso al asesinato, ¿no? Es una cosa que como sociedad estamos locos como sociedad, ¿sí? Fíjese incluso ahí el nivel de responsabilidad, lo que pasó con Diana, ¿no es cierto? El famoso caso ahí en Ibarra, que provocó desde mi punto de vista la noche más vergonzosa del Ecuador en su conjunto. Primero, por la inacción 90 minutos de la fuerza policial de no poder cuidar esa vida. Ya cuando, además de ahí yo hice un cambio del orden del día que fue apoyado de manera unánime y permitió que la ministra, permitió que varias autoridades vayan a ¿cómo se llama?, dar información sobre eso. Quédense ustedes asombrados de cosas como estas. En esos 90 minutos del agresor, ¿no es cierto?, tuvo tiempo de dejar el arma, de comprar un agua, ¿sí? Imagínense lo que es esto. Yo estoy apuñalando a alguien así, estoy queriendo apuñalar, pero dejo el cuchillo aquí, saco la plata, compro un agua, y ahí la policía no hizo nada. En otras ocasiones me parece que hizo algo similar con el celular. Les llevó, me parece que son 13 cuadras. Es decir, el cerco policial caminó 13 cuadras con el tipo caminando ahí, ¿sí? Entonces, vergonzoso que eso haya pasado. Y la otra cosa vergonzosa es que después, por la declaración absolutamente irresponsable del presidente que tenemos, ¿cierto?, personas persiguiendo a venezolanos por la declaración que había hecho sobre los grupos de venezolanos, de que generó una imagen, desde mi punto de vista, vergonzosa para el país, tristísima. Les digo sinceramente, a mí me salieron las lágrimas cuando vi eso. Y es un niño como, no sé, ¿cómo te llamas tú, mijo? Como Isaac, tal vez de la edad de Isaac, ¿no es cierto? Se le veía ahí en algunas imágenes, pateaba la funda de ropa de alguien que había estado viviendo en un cuarto ahí. Habrá sido colombiano, venezolano, boliviano, no importa la nacionalidad en ese caso, que le hayamos generado a un niño de 5 o 6 años, ese sentido de violencia para que esté pateando la ropa de, digamos, hermanos venezolanos, que ya es tan duro que estén aquí, ¿no es cierto?, y que haya pasado eso, una cosa vergonzosa. Pero el tema de fondos que teníamos ahí, el problema del femicidio. Y en ese caso mi contribución concreta ha sido, fui parte del equipo que trabajó el tema de la ley contra la violencia a las mujeres, que ahí debería ponerse la plata para que esa ley funcione. Sin plata, digamos, no hay posibilidad de establecer un sistema de vigilancia, un sistema de promoción de derechos, un sistema de acompañamiento, un sistema de casas de acogida para las mujeres violentadas. Lo que tenemos es condiciones tenaces, o sea, niñas de 13, 14 años que son violadas por su padre, padrastro, tío, lo que fuera, y tienen que dormir en el mismo techo del agresor. Ahí lo que necesita es el Estado tener una casa de, primero, la sanción sobre el agresor, segundo, una posibilidad de acogida y sacarle a esa niña de ese ambiente de agresión. Con lo cual, lo segundo importante que denuncié es cuando, otorgando cerca de $1 millón en el presupuesto anterior, en este que terminó, ¿no es cierto?, entregaron 0 para el tema del sistema de prevención, y ahora entregaron $600,000, me parece que es, ¿no?, para, digamos, montar un sistema de prevención. Es lo otro que quería señalar. Y lo tercero, que me atrevo a decirlo, es que hay que tener más sensibilidad, y con los sectores de izquierda hay que poder conversar temas que son incluso pueden ser incómodos para conversar. Pero, por ejemplo, el tema de aprobar la tercera recomendación de organismos internacionales para que no sea penalizado el aborto por violación, ¿ya?
cuando la política metemos temas mucho de convicción, de fe, lo que fuera, hay gente que dice, nos ha dicho a veces en la calle, con ese tema no se metan. Ese tema no se metan porque ese es un tema complicado. Pero si uno fuera populista, simplemente les diría, cierto, no es un tema popular, por lo tanto no me meto. Pero en este caso uno no es populista, uno es responsable. Y lo que debería decir es, número uno, es que yo fui elegido para legislar bajo un Estado laico, no bajo un Estado ni católico, ni protestante, ni musulmán, ni nada. El Estado laico. Y ahí hay que hacer leyes, ¿no es cierto?, para un Estado laico. Segundo tema es, en Argentina surgió mucho este tema, ¿no es cierto? Digamos, yo le pregunto a Enrique, ¿tú estás de acuerdo con que una mujer que ha sido violada aborte? Y Enrique me dice, no estoy de acuerdo. Probablemente, digamos, me podría decir eso. Y la segunda pregunta que yo le hago es, Enrique, ¿estás de acuerdo que una mujer que abortó por una violación vaya presa? Y Enrique me dice, no estoy de acuerdo que vaya presa. Entonces sí se dan cuenta que hay una contradicción. Entonces, sí nos choca el hecho de que esto pueda suceder, pero para el mismo tiempo no estamos dispuestos a meter presa a una mujer que siendo violada haya tenido que abortar. Entonces ahí hay una discusión, digamos, ¿qué será? De dilema existencial, filosófico. ¿Qué saco teniendo una norma, ¿no es cierto?, ya que sanciona con cárcel a una mujer que fue violada, ¿no es cierto?, ya después de todo el atroz de la violación y de la violación y tuvo que abortar? ¿Le metemos presa? 2 veces. O sea, la pregunta es, ¿le metemos presa? No, pues, ¿Sí? ¿Ya? Entonces no es justo. Solo un puntito ahí. Sí. Dice, a la mujer hay que sancionarle. La ley anterior, eso sí contempla, ¿no es cierto? No dice si ha sido violada o no. No, sobre violación hay en este momento 2 causas por las que una mujer no va presa. Digamos, el aborto de una mujer que fue violada y la mujer tiene, digamos, discapacidad mental, y cuando el riesgo de la madre está en peligro, ¿no es cierto?, por malformaciones genéticas, ese tipo de cosas. Pero la pregunta mía es, así rapidita. ¿Usted conoce si hay un número de mujeres que están presas cumpliendo esas penas? Como 581 me parece, en el último dato. Pero son miles las que han procedido al aborto. Y ahí usted topa un tema fundamental. Porque ahí hay un elemento de discriminación. ¿Ya? Y voy a hablar así clarito. Cuando uno tiene, una chica, 17, 18 años, 17 años, ¿cierto?, tiene un embarazo, hogar, ¿no es cierto?, de altos ingresos. Lo que suele pasar ahí es que papá, mamá llaman y dicen al amigo, que pueden tener un amigo médico, que, hermano, no sabes, esto pasó, ayúdame con mi hija, lo que fuera, ¿sí? En las mejores condiciones, ¿no es cierto?, ya le practica un aborto. Una joven, adolescente, 14 años, que es violada por su padrastro, ¿no es cierto?, ya en hogar, primero, para que sea violada, puede haber sido que vive en una situación de hacinamiento, ¿ya? Es decir, duermen ahí mismo, tienen condiciones de pobreza muy precarias. Cuando esa mujer decide abortar, lo tiene que hacer clandestinamente y en las situaciones absolutamente deficitarias. Con lo cual ahí lo primero que entra en riesgo es la propia vida de ella. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué toco este tema? Y qué bueno que bien la mayoría decía, no, pues, porque entonces lo que estamos discutiendo ahorita, ¿no es cierto?, es que esta tercera causal, no estamos discutiendo, porque ahí también nos encontramos a veces con grupos que son muy fuertes con esas posiciones, ¿no es cierto?, los grupos pro vida, que además confunden el debate. En este momento no se está discutiendo en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, el aborto libremente. Se está discutiendo que haya una tercera causal por la cual el aborto no sea penalizado. Y esa tercera causal es cuando la mujer es violada. Topo este tema, ¿no es cierto?, porque es un tema que hay que topar. A veces puede ser una discusión incómoda, a veces puede ser una discusión donde nos topamos con temas de religión, de fe, de convicciones, ¿sí? ¿Ya? Pero, digamos, hay que dar este tipo de debates. Por lo tanto, incluso mi posición, Pamela, podría ser no contestar esa parte. Y te hubiera dicho, ¿qué he hecho? Participé en la ley, ¿no es cierto?, y reclamado el presupuesto, y me podría callar. Pero me parece que estos temas deben ser topados, ¿no es cierto? Ya, por eso tengo la posibilidad de poner y ahora en mi mochila he decidido poner el pañuelo verde del movimiento de mujeres de Argentina, porque hay unas convicciones, ahí hay unas demandas históricas represadas que un movimiento de izquierda los tiene que tomar. Perdónenme por por extenderme más, pero me parece que es un tema importante. Y finalmente las dos últimas preguntas que casi me da, la una me genera mucha facilidad contestar, la otra me da un poquito de incomodidad contestar. Es cierto, compañero, lo que tú dices, necesitamos un pueblo que esté más dispuesto a defender, ¿ya?
Y ahí lo que les pido es que nos apoyen más. O sea, digamos, contando el tema de Miguel sobre las pruebas y eso. Si mañana escuchan y dicen, lo que pasa es que Lucho Reina dicen que... ¿Dónde, compañeros? Pruebas. ¿Cómo así hablas mal del compañero Lucho Reina? ¿A vos te consta que haya hecho algo malo en el consejo? ¿A vos te consta que ha recibido plata de alguna constructora? Está la prueba, está la verificación. Entonces no hables mal. Y también les pido de favor, si mañana, ¿no es cierto?, oyen, no, que el Pavel Muñoz, que ni sé qué, que por aquí, que esto, que lo... ¿Dónde, compañero? ¿Te consta? ¿Estás en la posibilidad de hablar mal así del compañero Pavel? ¿Dónde está la...? Entonces, ese tema sí es importante que se genere. Hay una suerte de correísmo que yo creo que estamos mucho mejor de lo que hoy dicen los datos respecto al tema de encuestas, y es porque hay mucha gente que le ha generado, cuando ustedes están en una digamos, discusión de 5 y 3 son anticorreístas, pero no solo son anticorreístas, son furiosos, furibundos, odiadores de anticorreístas, ustedes prefieren decir, ya, yo no comparto, votaré por mis compañeros de la lista 5, pero no entran a la disputa. Y entonces eso está pasando, pero debemos, como bien dices tú, compañeros, llenarnos más de valentía, de coraje. El propio tema de salir a acompañar la caminata de los compañeros ahora último, ¿cierto? Y ponerse la camiseta y salir a pedir con el voto ya es un elemento fundamental. Y para cerrar, lo asocio con el tema del liderazgo. Es posible que sí, compañeros, es posible que sí, y lo que decía Vicky. De todas maneras, sinceramente no creo que sea el único, creo que habemos muchos otros compañeros que podemos tomar una tarea de liderazgo. Es interesante que hemos hecho una tarea de liderazgo compartido. A veces eso no se ve, pero a veces cuando decimos habla tú, ahora habla tú, es lo que fuera, porque nos distribuimos roles, a ratos para no chupar todos los golpes de una sola persona, a ratos porque nos distribuimos sobre nuestras propias experticias. Pero decirles que el tema ha sido tan complicado que en un solo ejemplo se ve esta contradicción. A veces digo, sí, tal vez uno debería, ¿no es cierto?, llenarse aún de más valor, ¿no es cierto?, y salir a frentear con mayor liderazgo el proceso. Y que cuando me lleno de ese convencimiento es cuando veo a mis hijos, ¿no es cierto?, y digo, por estos manes doy la vida, ¿sí? Y por estos manes debo jugar una tarea de liderazgo. Pero a veces también les veo a ellos mismos y digo, no se merecen de que por yo jugar al liderazgo, ¿no es cierto?, tengan que enfrentar, sí, el tema de que nos tachen de así, asados, de corruptos, de cocinados, lo que fuera. Entonces es una contradicción, créanme que es una contradicción que se resuelve día a día. El día lunes me puedo levantar con una berraquera, como dicen los colombianos, ¿no es cierto?, vamos ahí con todo, y el día martes me puedo levantar, ¿no es cierto?, de alguna otra manera más bajoneado y eso. Entonces el mismo hecho es lo que le quiero decir, motiva, y el mismo hecho nos detiene. ¿Qué es lo que ellos han hecho, han jugado con éxito y han tenido los medios de comunicación como sus grandes aliados? Es inyectarnos miedo. Cuando tengo esta sensación es porque de alguna otra manera me gano un poquito más del miedo, ¿no? Y entonces digo, no merezco a mis hijos de 10, 16 años hacerles esto, no merezco a mis padres hacerles eso, no merezco a mi familia, digamos, que se queden con el malestar de que alguien nos trate de determinada forma. Pero en otras también digo, chuta, sí, pues, sí, hay que salir y hay que defender. Y solo cierro diciéndoles que cuando eso pasa, es como que escucho, no sé si ustedes han escuchado esa canción del necio de Silvio Rodríguez, ¿no? Sí, al final yo creo que me moriré como viví, me moriré siendo un necio porque seguir apostando por las causas. ¿Saben lo cómodo que hubiera sido para nosotros estar del lado del morenismo y que no nos ataquen y lo que fuera? Esto nunca he contado o he contado muy pocas veces. Cuando se da la quiebra, ¿no es cierto?, me llaman directamente del que en ese momento era, se supone, la mano derecha del presidente, y me dice, hoy te defines, ¿acá o allá? Primero me quedé así como asombrado, ¿no? Y después me dijo, porque además dicen que les estamos persiguiendo, diles a tus amigos que ahora sí les vamos a perseguir, ¿no? Y me dijeron eso. Entonces ese momento sí, claro, entró más bien la furia, y le dije primero, ¿a quién estás llamando? ¿A quién estás refiriéndote así? ¿No? En primer lugar, yo no soy recadero de nadie, menos tuyo, menos de ustedes. A mí no me mandas a decir ningún recado. ¿Sí? Y si tú crees que esa es la forma de tratar la política, claro que me defino. Y me defino quedándome del lado de los principios y del lado de las convicciones. Ese día se marcó el parteaguas, ¿no es cierto? Ese día para mí se marcó el parteaguas. ¿No? Recuerden ustedes que a mí Lenin me puso entre las 3 personas para el proceso de transición con el gobierno saliente del presidente Correa. O sea, estaba muy vinculado. Aquí me tocó hacer vocería, digamos, ser vocero de la campaña en la segunda ronda. Y lo hicimos con plena convicción, porque sabíamos que en ese momento el candidato estaba defendiendo unas cosas. Pero cuando el candidato, ¿no es cierto?, le dice a los banqueros que nos está odiando nosotros, más bien porque hemos votado por él y no al revés. Cuando dicen, ¿no es cierto?, que habíamos dejado el país hecho pedazos y él sabía que no era así, o si sabía que era así, ¿por qué no lo dijo los 6 años? ¿No es cierto? Ahí nuevamente me vino esa figura del necio.
yo creo que al final me moriré como he vivido, y eso es defendiendo mis ideales y mis principios, compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a todos ustedes, queridos compañeros, queridos vecinos y vecinas, por acompañarnos en esta jornada. El tiempo se nos ha hecho escaso, se nos ha hecho corto, pero sin embargo hemos podido cumplir con este ejercicio de transparencia. Agradecerles a todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Un aplauso para todos ustedes.